Paso siguiente, vamos a dar inicio a apertura a la charla del doctor Bernard Hasmund, perdón. Bueno, el doctor Hasmund ya lo estamos conociendo en varias charlas. ¿Qué más altura tenemos? Nos va a presentar el simposium de Beringer, empaglifosina, 5 años después del EMPA-RED Outcome. Un gusto, doctor Hasmund, y bueno, le Buenas noches. escuchamos. Buenas noches. Permítanme compartir pantalla. Estamos compartiendo pantalla. Está bien, doctor. Perfecto. Muy bien. Como dicen ustedes en Ecuador, buenas noches con todos. Eso en Costa Rica sonaría bastante extraño, pero Así es es. tanto el afecto y la cercanía con ustedes que yo ya hablo con ustedes. Entonces, buenas noches con todos. Muy bien. Muchísimas gracias por permanecer, porque los viernes usualmente no es apetecible un tema académico, pero les prometo que no se van a arrepentir, tanto por las excelentes charlas que me precedieron, como por el mensaje que quiero darles en la noche de hoy. Vamos a hablar entonces qué ha pasado después de la publicación del estudio EMPA-REC, que por suerte la doctora presentó la información básica para yo presentar la información que ha salido después de la publicación del EMPA-REC. Recordemos que este trabajo se presentó en el Congreso Europeo de Diabetes allá en el año 2015. Y ese trabajo marcó un antes y un después, porque fue el primer trabajo desde el punto de vista cardiovascular con un medicamento diabético, antidiabético, que demostró no neutralidad cardiovascular, sino beneficio cardiovascular. Recordemos que antes de esto se ha presentado el estudio PROACTIVE, bastantes años antes, allá por el 2004. El problema es que el punto final primario del estudio PROACTIVE no era el MACE clásico, que es un MACE de 3 puntos, que incluye mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal. El punto final compuesto del estudio PROACTIVE con pioglitazona era un punto final compuesto de 7 puntos, que inclusive incluía amputación dentro de los puntos finales compuestos. Pero el punto final secundario era bastante cercano a un mes clásico, que fue significativo. Entonces, tendríamos, en honor a la justicia, que decir que el estudio EMPA-REC fue el segundo trabajo que demostró beneficio cardiovascular. Yo casi siempre excluyo al estudio UKPDS, porque el estudio UKPDS en realidad no estaba comparando una droga contra otra, o una droga contra placebo. Estaba comparando un control intensificado contra un control estándar. Y la medicina del UKPDS era la medicina preestatinas, la medicina pre-IECA, la medicina pre-ARA2. Y el grupo que se benefició de la metformina era un grupo de solamente 400 pacientes. Entonces, decir que sin lugar a dudas la metformina baja la mortalidad cardiovascular o la morbilidad cardiovascular es bastante arriesgado. Entonces, los estudios modernos, el primero que demostró beneficio cardiovascular fue el estudio EMPA-REC o la empaglifosina. Esto, por supuesto, generó un gran boom en las publicaciones y empezaron a aparecer trabajos que pretendían tratar de explicar la razón por la cual inhibir el SGLT2 con la empaglifosina había producido estos beneficios cardiovasculares. Entonces, las revistas se llenaron de editorialistas sobre cómo explicar, cómo llevar a la ciencia básica los hallazgos clínicos del estudio EMPA-REC. Recordemos que estos fueron los 4 puntos presentados inicialmente. A la izquierda, el punto final primario es el MACE, que hoy consideramos tradicional, que es la unión, repito, de muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal. Cayó un 14% y lo interesante es que las curvas se tornan asintóticas, o sea, se separan después de los 6 meses en favor de la empaglifosina. También disminuyó la muerte de causas cardiovasculares un 38%, la muerte por cualquier causa un 32% y sorprendentemente también la posibilidad de internarse a un hospital por falla cardíaca un 35%, ambos puntos, en los 4 puntos en forma significativa. Como bien dijo la doctora, el estudio EMPA-REC tuvo la particularidad de que eran 3 brazos. Un brazo con placebo,
un brazo con empaglifosina 10 miligramos y un brazo con empaglifosina 25 miligramos. Entonces vamos a ir revisando los hallazgos de acuerdo a la dosis. Desde el punto de vista del MACE, a la hora de analizarlo en forma individualizada, es decir, al evaluar placebo, empaglifosina 10 miligramos o empaglifosina 25 miligramos, se pierde en alguna medida la significancia estadística. Es decir, que para obtener significancia con el MACE se requiere un grupo grande de pacientes. O sea, la suma de los 4,687 pacientes de ambas dosis. Para el MACE, vamos a ver ahora qué pasa para los demás puntos finales. Desde el punto de vista de muerte cardiovascular, el beneficio es indudable para ambas dosis aún por separado. Para la 10 miligramos, la muerte cardiovascular bajó 35% y para 25 miligramos bajó en un 41%, ambas altamente significativas y ambas importantes después de los 6 meses de tratamiento. Aquí se presenta en forma separada 5 variables importantes, que son muerte súbita, otra causa de muerte cardiovascular, empeoramiento de falla cardíaca, infarto agudo del miocardio y enfermedad cerebrovascular. Y se divide en 3 grupos: el placebo, empaglifosina 10 miligramos y empaglifosina 25 miligramos. Entonces, si lo vemos en forma detallada, la mayor cantidad de eventos fue para muerte súbita y otras causas de enfermedad cardiovascular. Y vemos que claramente los pacientes que recibían empaglifosina tenían menos eventos respecto al placebo. Ven ustedes qué poca cantidad de eventos hubo, por ejemplo, de enfermedad cerebrovascular o de infarto agudo del miocardio, porque eran pacientes pesadamente tratados. O sea, eran pacientes que estaban recibiendo el tratamiento, el cuidado estándar para todas las patologías. El mejor control. Recordemos que para el estudio EMPA-RED Outcome, el 100% de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular previa, estaban recibiendo antiplaquetarios o inclusive antiplaquetarios dual si el paciente tenía menos de un año de haber sido sometido a revascularización coronaria, lo cual quiere decir que la empaglifosina estaba trabajando sobre el riesgo cardiovascular residual, o sea, el riesgo que tiene el paciente de un evento cardiovascular después de recibir el top de tratamiento, o sea, recibir el mejor antihipertensivo, el mejor control glicémico, el mejor control hipolipemiante, etc. Entonces, el efecto de la empaglifosina no es en pacientes que estaban mal tratados, es en pacientes que estaban pesadamente tratados para, de acuerdo a la evidencia existente, bajar el riesgo cardiovascular a la mínima expresión. Si vemos mortalidad por todas las causas, aún evaluando la EMPA-10 con la EMPA-25, se mantuvo la significancia estadística versus placebo. Ahora, ¿qué significa este impacto en mortalidad desde el punto de vista de años de vida? Eso es un estudio publicado en Circulation hace aproximadamente 2 años y se ven las curvas de acuerdo a la edad de los pacientes. Esos son pacientes de 45 años y esos pacientes que eran menos cantidad de 80 años. Entonces, si un paciente de 45 años empieza a tomar empaglifosina, se va a ganar 4.5 años de vida en promedio. Y esto va a ser significativo desde el punto de vista estadístico. Si un paciente empieza a tomar empaglifosina a los 80 años, esto le va a significar ganancia de 1 año de vida, pero no va a ser significativo. Recordemos que en adultos mayores prácticamente ninguna maniobra terapéutica aumenta la expectativa de vida. Tal vez solamente el tratamiento antihipertensivo, como vimos en estudios recientes. Pero empezar el tratamiento con empaglifosina por debajo de los 50 años aumenta la expectativa de vida 4.5 años y esto es significativo desde el punto de vista estadístico. El otro punto final compuesto del estudio EMPA-RED Outcome es un punto final compuesto igual que el estudio DECLARE e igual en general que los estudios de falla cardíaca, que es la unión de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, que bajó un 34%. Vean ustedes que las curvas
se tornan asintóticas prácticamente del primer mes de tratamiento. Y vamos a ver ahora un estudio presentado en el ADA que nos va de este año, que nos va a decir exactamente después de cuál día, después de cuál dosis se alcanza la significancia estadística respecto a este punto final primario compuesto. Aquí lo vemos separado por dosis, para 10 miligramos y para 25 miligramos, y ambas dosis mantienen la significancia estadística para internamiento por falla cardíaca 38 y 32%. Desde el punto de vista también falla cardíaca, tenemos a la izquierda el tiempo para la primera hospitalización por falla cardíaca o muerte cardiovascular, y a la derecha de la pantalla tenemos el tiempo para la primera hospitalización por cualquier causa, sea falla cardíaca o no falla cardíaca. Aquí vemos que nuevamente las curvas, esto es empaglifosina total 10 y 25, se separan precozmente con un 34% de beneficio. Y como en estos pacientes la mayoría de causa de internamiento de la falla cardíaca, cuando se valora internamiento por cualquier causa, también esto baja un 11% en forma significativa. Todo esto han sido subestudios o análisis post-hoc presentados en diferentes revistas después de la publicación hace 5 años del estudio EMPA-REG. Ahora, ven ustedes qué interesante. Este fue el trabajo que les decía, que el primer firmante es Subhash Verma, de la Universidad de Toronto en Canadá, presentado este año en el Congreso Virtual del ADA, en donde se demuestra que el beneficio en internamiento por falla cardíaca aparece después de tomar 17 tabletas de empaglifosina. O sea, el paciente prácticamente a los 15 días de tomar empaglifosina ya tiene un beneficio estadísticamente significativo para reducir el internamiento por falla cardíaca. Y si lo vemos desde el punto de vista de mortalidad cardiovascular, un punto final tan duro, tan pesado, unido a falla cardíaca, esto sucede después de la dosis 27. O sea que el paciente, al mes de tomar el tratamiento con empaglifosina, ya tiene un beneficio estadístico en el punto final compuesto, internamiento por falla cardíaca y muerte cardiovascular. Ustedes ven que la P es significativa. Ahora, ¿existe alguna diferencia a la hora de tratar pacientes con crecimiento del ventrículo izquierdo? Por ejemplo, desde el punto de vista de muerte cardiovascular, la P de interacción no es significativa, lo cual quiere decir que si el paciente tiene hipertrofia o no, igual va a haber beneficio en muerte cardiovascular. En mortalidad por todas las causas, la P de interacción es significativa, hay beneficio para todos. Pero desde el punto de vista del MACE, o sea, del MACE de 3 puntos, sí hay una P de interacción significativa, lo cual quiere decir que en cuanto al MACE, se benefician más los pacientes que tenían de previo crecimiento del ventrículo izquierdo. O sea, los pacientes cardiópatas, llamémoslo de esta forma, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, tienen más beneficio desde el punto de vista del MACE. En cuanto a enfermedad cerebrovascular, una tendencia no significativa a aumentar el stroke fatal y no fatal con la empaglifosina. Sin embargo, ustedes ven que la diferencia no es significativa desde el punto de vista estadístico, y aquí hay que decir que estaban los pacientes que estaban recibiendo 10 y 25. Y recordemos que el número de eventos fue inmensamente pequeño, ¿verdad? Ven ustedes aquí el porcentaje de pacientes con eventos. Casi ni siquiera llega al 2%. ¿Qué pasa cuando, además, en este trabajo de Bernard Zimmermann y Silvian Suki, cuando además evaluamos todo el estudio EMPA-REG, lo que duró, y además evaluamos los 90 días de seguimiento que exigen las agencias reguladoras? El riesgo todavía baja más, baja un 8% y sigue sin tener significancia estadística. Otro punto importante, el estudio EMPA-REG Outcome demostró que el uso de la empaglifosina aumenta el hematocrito alrededor de un 3%. Inicialmente pensábamos que esto era un efecto básicamente de hemoconcentración, porque sabemos que estos fármacos aumentan la diuresis entre 100 y 400 mililitros en 24 horas. ¿Por qué? Porque la presencia de glucosa en exceso en el túbulo contorneado distal tiene un rol como diurético osmótico. Sin embargo, hoy en día está claramente demostrado que la empaglifosina, la dapaglifosina y la canaglifosina aumentan la producción de eritropoyetina en los miofibroblastos de los capilares peritubulares. Entonces, no solo es hemoconcentración,
sino que es un aumento de la masa eritrocitaria. Y lo más interesante de todo, en ese trabajo presentado hace 2 años, es que el grupo de Sidi-Biunzuki demostró, por un análisis estadístico muy complejo, que probablemente el factor más importante que explicaba el beneficio cardiovascular, en este caso muerte cardiovascular, en el estudio EMPA-RED Outcome era el hematocrito. Según este trabajo complejísimo, el 50% del beneficio de muerte cardiovascular se debía al aumento de la hemoglobina y el hematocrito. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Porque en teoría, desde el punto de vista teleológico básico, si hay más unidades transportadoras de oxígeno, aquellos lechos que están comprometidos, obstruidos desde el punto de vista vascular, se van a beneficiar de ese transporte. Vemos también que el aumento en el albúmina tiene algo que ver, la caída en el ácido úrico, y ven ustedes el peso de la glicosilada. Esto no nos sorprende porque ahora tenemos evidencia con estos fármacos en diabéticos y no diabéticos, y tenemos claro que el beneficio en falla renal y enfermedad renal crónica es absolutamente independiente de los niveles de glicemia y de A1C. Desde el punto de vista renal, el estudio EMPA-RED que nos dijo, fallo renal incidental, o sea, que apareció durante el estudio, o empeoramiento de la nefropatía diabética. Disminuyó en 39% e igual las curvas se separan precozmente. Un punto renal compuesto final es post-hoc, o sea, el estudio no fue específicamente diseñado para eso, pero con la data del estudio se analizó la parte renal. Este punto final renal compuesto estaba compuesto de ¿qué? Duplicación de la creatinina, inicio de terapia de sustitución renal o muerte causa renal. Este punto compuesto bajó un 46% en favor de la empaglifosina. Y aquí vemos algo muy interesante. Ha sido muy complejo demostrar que los IECA y los ARA2 previenen el paso de normoalbuminuria a microalbuminuria. De hecho, el olmesartán en este grupo de pacientes aumentó la mortalidad cardiovascular. En este caso, la empaglifosina en el estudio EMPA-RED Outcome está demostrando que los pacientes que reciben empaglifosina tienen menos crecimiento de la albuminuria. O sea, siguen estando con más frecuencia en normoalbuminuria. O sea, previene la aparición de la microalbuminuria. Eso sería, permítame el término, una prevención primaria a nivel renal, ¿verdad? Los pacientes con micro bajan la proteinuria y se mantiene constante a lo largo del tiempo en favor igual de la empaglifosina, y mucho paciente con micro se devuelve a normoalbuminuria. Y los pacientes con macro también baja la proteinuria de 800 a 400, o sea, está bajando un 50% la macroalbuminuria. Y mucho paciente con macro regresa a micro o inclusive de macro a normoalbuminuria. Entonces, está claro que el estudio EMPA-RED Outcome nos está demostrando un beneficio renal y un beneficio renal no solo en creatinina, sino también un beneficio en la caída en la albuminuria, sea en el paso de normo a micro o a macro, y en la regresión de micro a normo y de macro a micro o a normo. Disculpen el trabalenguas. Vean qué interesante. Si los pacientes reducían un 30% de la albuminuria a las 12 semanas, tenían disminución del MACE, de la muerte cardiovascular, del enterramiento por falla o de los puntos finales renales. Y fue sobre todo estadísticamente significativo para la parte renal. O sea, si un paciente ha bajado ya un 30% la albuminuria a la semana 12, le va a ir excelente desde el punto de vista renal, lo cual en la parte teórica era bastante lógico, pero aquí queda demostrado en el estudio EMPA-RED Outcome. Otros puntos finales compuestos: si el paciente recibía IECA-2 de base, el efecto era mayor o menor, la preinteracción no es significativa. Si recibía diuréticos, no es significativa. Si recibía calcio antagonistas, no es significativa. Si tomaba antiinflamatorios no esteroideos, que son nefrotóxicos, no se perdía el efecto beneficioso de la empaglifosina. Es decir, que el tratamiento antihipertensivo de base no estaba o no afecta en medida alguna el efecto beneficioso renal de la empaglifosina. Desde el punto de vista hepático, sabemos que los SGLT2 producen pérdida de peso
y que esa pérdida de peso 70% es grasa y 30% es músculo, o sea, masa magra. Y del 70% de grasa, 50 subcutánea y 50 visceral. Ahora, si es visceral, tendríamos que presumir que sacar grasa del hepatocito va a producir regresión de la esteatohepatitis no alcohólica. En este estudio que firma Satar, un inglés, se valoró la data del estudio EMPA-REC y para darle más peso estadístico se adicionaron 4 estudios de fase 3 y se vio como la ALT, que es el marcador más importante en esteatopatía no alcohólica, baja significativamente a lo largo del tiempo. Y si evaluamos desde el punto de vista de tercilos, o sea, dividiendo los pacientes de acuerdo al nivel plasmático de la ALT, el tercilo que está en 40 se beneficia mucho más en la caída de la ALT que el tercilo que está en 22 o el tercilo que está en 15. Es decir, presumiblemente, en un futuro cercano, estos fármacos podrían utilizarse como cotratamientos, probablemente asociados a pioglitazona, que ha demostrado evidencia en esto, por supuesto, la pérdida de peso y la actividad física, o a GLP-1, para no solo enlentecer el avance de la hepatopatía crónica, sino tal vez regresión de la fibrosis, que es una gran, algo soñado en la actualidad. La otra cosa importante es que también en el estudio EMPA-RED Outcome, probablemente producto de la pérdida de peso, se demostró que los pacientes que recibían empaglifosina tardan más tiempo para tener apnea obstructiva del sueño. Recordemos que la apnea obstructiva del sueño es una patología que cuesta mucho diagnosticarla. Los pacientes no quieren someterse a la polisonografía y cuesta tratarla porque la máquina de CPAP o BiPAP tiene muy mala adherencia. Y no se ha demostrado al día de hoy que el BiPAP baja la mortalidad cardiovascular. Sin embargo, los pacientes con apnea tienen más mortalidad cardiovascular. Entonces se demostró que el uso de la empaglifosina disminuye significativamente, presentado igual este año en el ADA, significativamente la aparición del primer episodio de apnea del sueño, y esto bajó en significativamente un 52%. Esto en pacientes que no eran portadores previamente de apnea del sueño. Recordemos que en el estudio CANVAS hubo un aumento en las amputaciones, no sabemos por qué, porque en el estudio CREDENCE, que eran pacientes más enfermos, porque además eran nefrópatas, no se demostró aumento en las amputaciones. Sin embargo, nos queda claro en que en el estudio EMPA-RED Outcome, el riesgo fue exactamente 1, o sea, el uso de la empaglifosina no aumenta el riesgo de amputaciones. En el estudio hubo 132 amputaciones, hubo 88 con EMPA, pero incluyendo la dosis de 10 y 25 y 43 con placebo. O sea, el riesgo es exactamente el mismo para placebo que para empaglifosina. O sea, hay seguridad de utilizar la empaglifosina en pacientes diabéticos desde el punto de vista de amputaciones. La otra cosa es cuál fue el impacto del uso de la empaglifosina en pacientes que usaban insulina en el estudio EMPA-RED Outcome. Hemos dicho que desde el punto de vista conceptual, estos fármacos nos permitirían ahorrar insulina, enlentecer el inicio de la insulina, retrasarlo y además eliminar en forma total o parcial la variabilidad glicémica que afecta profundamente la calidad de los pacientes diabéticos. Aquí es la probabilidad de inicio de insulina a la izquierda de la pantalla. Son pacientes naif a la insulina y vemos que a lo largo del tiempo los pacientes que usaban empaglifosina tienen menos probabilidad significativa %. Y los pacientes que estaban ya insulinizados al iniciar el estudio EMPA-RED Outcome, que se valoró la probabilidad de incrementar 20% la dosis de insulina. Pues la probabilidad bajó un 57% de aumentar 20 veces, 20% de la dosis de insulina en los pacientes que recibían empaglifosina. Esto no nos sorprende, pero repito, había que demostrarlo desde el punto de vista estadístico. Hay un estudio de la vida real que se llama el estudio EMPRICE, porque muchas veces los médicos decimos, bueno, este fue el estudio, ¿cuál es la aplicabilidad de este estudio en pacientes de la vida real? El estudio EMPRICE
incluyó 3 bases de datos de Estados Unidos, la base MarketScan, la base Optum y el Medicare. Y se demostró que versus sitagliptina, ven ustedes la cantidad de pacientes, el empleo de empaglifosina baja los puntos finales cardiovasculares. Vamos a verlo aquí con más claridad. En el estudio en Price se demostró que el uso de empaglifosina versus sitagliptina disminuye un 50% la hospitalización por falla cardíaca. Aquí la definición más amplia es si el paciente traía como diagnóstico de falla al egresarse de número 1, número 2 o lo que fuera. Y acá es si el diagnóstico de falla estaba en primer lugar. Entonces, en el lado que estuviera, claramente la empaglifosina en este estudio de la vida real reduce no solo la morbimortalidad cardiovascular, sino también el internamiento por falla cardíaca. Esta base de datos se sigue analizando y sigue sacando publicaciones con frecuencia. Esta es, disculpen aquí que se ve bastante tenue la línea de sitagliptina, pero se ve que claramente cómo la falla cardíaca disminuye en favor de la empaglifosina desde los primeros meses de tratamiento, ya sea para la falla cardíaca específica, como diagnóstico número 1 de egreso o como diagnóstico en cualquier parte del dictamen de egreso del hospital. La otra cosa importante es que la empaglifosina también está siendo estudiada específicamente en pacientes con falla cardíaca. Hay 2 trabajos, el estudio Emperor Preserved, que es en pacientes con fracción de eyección preservada, y el estudio Emperor Reduced en pacientes con fracción de eyección reducida. Y en forma muy interesante, solamente se está estudiando la dosis de empaglifosina 10 miligramos, no la de 25. Aquí están los criterios de inclusión del estudio Emperor Reduced y del Emperor Preserved. Importante, aquí está la delimitación de acuerdo. Todos eran por debajo del 40% de fracción de eyección y cómo estaba el ProNP y cómo estaba la función renal. Por temas de tiempo, no entro en detalles, pero está todo claramente definido. Y eran pacientes que tenían más de 18 años. El estudio Emperor Reduced fue presentado por Milton Baker y colaboradores en el Congreso Europeo de Diabetes. Repito, la dosis que se utilizó fue la dosis de 10 miligramos. Y la empaglifosina en el estudio Emperor Reduced demostró disminuir un 25% el punto final compuesto de muerte cardiovascular e internamiento por falla cardíaca. Disculpen. Y cuando vemos solamente internamiento por falla cardíaca, eso se logró reducir un 30% y nuevamente las curvas se separan desde los primeros días de tratamiento. La tasa de filtración glomerular cae inicialmente por el efecto diurético, pero al final se preserva más que en placebo, exactamente igual como vimos en el estudio EMPA-RED Outcome. La otra cosa importante es que la empaglifosina también está siendo evaluada en pacientes con enfermedad renal crónica. Y este es el estudio EMPA-Kidney. En este momento está en desarrollo y cuyos resultados están planeados para publicarse por ahí del año 2022. Termino con conclusiones. ¿Qué significó la publicación del estudio EMPA-RED Outcome para el tratamiento de la diabetes? En primer lugar, la ruptura final de una atadura histórica. Un medicamento para la diabetes baja la mortalidad cardiovascular de manera irrebatible. 2. De repente era posible alcanzar un paradigma. Bajar la glicosilada disminuyendo peso. Porque antes bajábamos la glicosilada con insulina, con sulfonilureas, subiendo peso. O con DPP-4 preservando el peso. Sin incrementar el riesgo de hipoglicemias e impactando positivamente el MEIS. Un fármaco que no es diurético ni antihipertensivo beneficia sustancialmente y de forma simultánea a pacientes con falla cardíaca y con enfermedad renal crónica. Desplazarse de la farmacología clínica y la evidencia científica hacia la biología básica. Un reto que apenas comienza. Estamos, en base a estos resultados, investigando cuáles son los mecanismos que explican esos grandes beneficios. Y creo que ni en Europa ni en Estados Unidos todavía hay, ni en Canadá, que han estudiado mucho esto, específicamente el grupo de PERMA, no hay una conclusión de cuál es el mecanismo que explica todo esto. Y probablemente sean múltiples mecanismos. Y punto final, sentó las bases para hipotetizar que estos beneficios no dependían de manera exclusiva
del control glicémico, porque hubo beneficio en pacientes, en el estudio Emperor, en pacientes diabéticos y no diabéticos. Muchas gracias por la atención y abro el espacio para la discusión. Muy amable, doctor. Bastante buena la charla. Pues como siempre nos deja muy complacidos con las charlas de usted y muy gentil. Desde ya un amigo de nuestra Asociación de Diabetes y Tiroides de aquí en la provincia del Oro. Claro, Ojalá para el tercer evento que tengamos, lo tengamos acá físicamente y que pase toda esta situación. me pongo a la orden de una vez. Ah, muy amable, doctor, siempre muy generoso. Una pregunta se hace. Si yo tengo un paciente controlado, si yo tengo un paciente que utiliza metformina y empagliflozina de 850, pero ya una vez al día y el control se logra, ¿sería necesario subir 2 veces al día o con una sería suficiente? Es una buena pregunta porque la combinación, la precombinación, ¿verdad? De metformina con empagliflozina no, en nuestros países no está en liberación prolongada. Entonces, en teoría, habría que darla 2 veces. Ahora, la empagliflozina, una vez al día, nos cubre 24 horas. Ahí el problema es que dejaríamos al paciente sin el efecto de la metformina 12 horas, porque la metformina de liberación inmediata nos va a cubrir solamente 12 horas. La metformina de liberación inmediata no hay que darla 3 veces al día, no es necesario. Basta con 2 veces al día. Y el gran problema ahí, doctor, es que la metformina, su principal efecto es bloquear la producción hepática de glucosa, lo cual es fundamental durante los periodos de ayuno, o sea, durante la noche. Entonces, desde el punto de vista conceptual, no por la empagliflozina, sino por la metformina, sería ideal que el paciente reciba la metformina 2 veces al día. A pesar de estar en la meta. Exacto. Aunque esté en la meta, porque probablemente, vamos a ver, recordemos que duplicar o triplicar la dosis de un antidiabético no me da ni el doble ni el triple el efecto. Subir la dosis de 10 a 25 miligramos, no me, por ejemplo, de empagliflozina, no me triplica el efecto. La diferencia de A1C es apenas 0.2%. Igual, subir la metformina de 1000 miligramos o de 850 a 1700 no me da el doble el efecto. El problema ahí no sería la dosis, es la cobertura de 24 horas. No me dura la metformina 24 horas. No, nos hacen otra pregunta. Claro, ¿Usted cree que la empagliflozina a la larga se apruebe para permitir bajar de peso y no solo en los diabéticos? no lo creo porque el porcentaje de pacientes que pierde más del 5% de masa corporal no es tan grande. No lo creo. Probablemente la empagliflozina, había estudios, se dejaron de hacer con sibutramina. O sea, la sibutramina salió del mercado por aumento del riesgo cardiovascular. En Europa, la dosis de 20 miligramos demostró aumento de la mortalidad cardiovascular. Pero había estudios combinando la misma tableta empagliflozina con sibutramina y esto potenciaba más la pérdida de peso. Pero mi impresión es que ningún SGLT2, ni la apaglifosina, ni la EMPA, ni la CANA, en monoterapia van a ser nunca aprobadas para pérdida de peso. De su experiencia, ¿cuál sería el mayor pero que tiene la empaglifosina? Vamos a ver, en pacientes que están con glicemias muy elevadas, ¿verdad? Estoy hablando, perdón, glicosiladas muy elevadas, 9 o 10%, los pacientes que no les da este fármaco se quejan mucho de la poliuria. Esa es mi experiencia. Y algunos de ellos está la magnitud de la poliuria, ¿verdad? Que nos pueden hacer la complicación más frecuente, que es la micosis vaginal o la micosis en el prepucio. Razón por la cual, si un paciente está descompensado hipercatabólico, ¿cuál es el problema de darle insulina? 8 semanas, 12 semanas, compensarlo, que pase la hipercatabolia y empezar este fármaco después. O no endingar, no darle la responsabilidad total a la empaglifosina partiendo del 9%. En teoría, este fármaco baja la glicosilada partiendo de ahí 1.2%. Probablemente se ocupe terapia combinada. Esa es la principal molestia que yo he tenido. Y la otra molestia es que algunos colegas, médicos generales, a los cuales respeto profundamente, no conocen estos fármacos. Entonces, una vez se le da el fármaco al paciente, le advierte, pero el paciente consulta a nuestro médico porque tiene prurito vaginal.
y los colegas en lugar de darle un antimicótico le dan un esteroide. Pues eso es como echarle gasolina al fuego, ¿no? Pero yo creo que con una explicación sensata a los pacientes, esto puede bajar dramáticamente. Y la combinación de un GLP-1 con epaglifosina versus los riesgos cardiovasculares. Doctor, esa pregunta que me acaba de hacer usted es la pregunta más linda que me han hecho en el último mes y la más interesante. Y los datos que tenemos hasta ahora provienen de una publicación de la semana pasada, que es un subanálisis no del EMPA-REC, sino del estudio DECLARE con dapaglifosina. Y la firmante la doctora Ofri Mostensen, de la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Se demostró con la penetración significativa en el estudio DECLARE que la combinación de dapaglifosina, en ese caso, con cualquier GLP-1 disminuye significativamente más la mortalidad que no utilizar el GLP-1. Entonces, desde el punto de vista teórico, va a haber beneficio cardiovascular, porque los SGLT2 son más medicamentos hemodinámicos y probablemente de sustrato energético en el miocardio y el beneficio renal. Y los GLP-1 son más medicamentos antiateroscleróticos. Y por primera vez tenemos evidencia de que esto probablemente es cierto. Ahora, en mi conocimiento, no hay ningún estudio grande cardiovascular que esté evaluando ya prospectivamente la combinación. Muy bien. Queremos agradecer al doctor Bernard Hasbun. De verdad que para nosotros es un honor haberlo conocido la vez pasada. En esta vez igual, su altura sigue siendo la misma y sobre todo esa gentileza y esa cordialidad. Eso posiblemente le haga más grande. Muy amable, doctor, y esperemos vernos pronto de nuevo. Muy gentil.